o hablado, si tú lo quieres ver así, siempre lo ha hecho con cuestiones que pasan en mi vida, así cuestiones simples, sencillas. En mi día a día, el Señor siempre me está hablando, ¿no? Y el otro día, la dueña de la casa en la que vivimos, del edificio en el que vivimos nosotros, trajo un tinaco para que pueda alcanzar más el agua, trajo un tinaco y lo puso ahí abajo en el patio para que si se acaba el agua, pues podamos tomar de ahí. Pero lo puso sobre tabiques y quedó, digo, más o menos bien, ¿no? O sea, no quedó bien, quedó más o menos bien, pero le quedó un pedacito así chiquito volando, pero un pedacito, ¿no? Volando, un pedacito chiquito que la verdad no te puedo decir, ay, yo vi ese pedacito como peligro, no, un pedacito chiquito. Y entonces lo empezamos a llenar de tinaco. Y ya cuando estaba ya por llenarse, que se empieza a doblar el tinaco. Lleno de agua. Se empezó a doblar así, a doblar para caerse, ya para caerse. Eran 1300 litros de agua. Pues no lo podíamos dejar caer. Así es que rápido corrí y puse mi cuerpo fuerte. Todo musculoso que todo musculoso, así, para detenerlo y no se cayera. Y ya entonces a la pastora y otra vecina corrieron por unos ladrillos que había ahí y los pusieron allá abajo, porque tuvimos que levantar 1300 litros para que cupieran los tabiques. Pero al final se puso. Y el Señor me decía, mira, así es la vida del cristiano. El cristiano cree que está bien fundamentado, pero deja orillitas. Y esas orillitas provocan que cuando yo quiera llenarlo, se caiga, se derrame, se descomponga. Imagínate, hubiera caído ese tinaco. Se rompía, se desperdiciaba. Toda el agua que se iba a tirar ahí, luego trapear toda esa agua. Y yo lo veía así y decía así, pero ¿por qué el cristiano actúa así? ¿Por qué el cristiano no termina por fundamentarse en la roca que es Cristo? Mira, esos son ladrillos que igual cualquier día se rompen. Pero ¿tú crees que fundamentándote en la roca que es Cristo podrás romperte? No. Algo que siempre les he comentado y que siempre voy a seguir comentándoles es que aquel hombre que construyó su casa sobre la arena y el que construyó sobre la roca recibieron la misma tormenta. La diferencia fue que uno estaba fundamentado en la roca. Salud. El de la arena se destruyó su casa, pero el de la roca no. Nuestro fundamento como cristiano tiene que ser siempre en la roca, siempre en Jesús, independientemente de lo que pueda pasar. Pero entonces yo preguntaba, pero entonces ¿cómo hacemos eso? Y la respuesta fue rápida, fue sencilla y tiene que ver con alguna de las clases que ya les di anteriormente. Ya sabemos quién es Dios, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan cuando vimos la clase de quién es Dios? Ahora que ya sabes quién es Dios, la pregunta tiene que ser, ¿tú sabes quién eres en Dios? ¿Tú sabes quién eres en Dios? A veces la gente no se fundamenta en Cristo porque no entiende quién es en Dios. El martes pasado que estábamos hablando de los jóvenes y de la identidad que tienen que tomar los jóvenes, yo me preguntaba, ¿y nosotros los adultos ya tomamos nuestra identidad en Dios? Y entonces hoy tenemos que entender quiénes somos en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? La respuesta es muy sencilla, pero tal vez se complica por el hecho de que no queremos comprometernos a actuar como ellos. Y con que más o menos tengamos ahí los tabiques más o menos puestos, aunque nos queden orillitas por ahí, no importa. El chiste es que vengamos a la congregación y escuchemos y ya. Sin entender nuestra identidad.
Y claro que no. Tenemos que entender cuál es nuestra identidad en Dios, quiénes somos en Dios. Este pasaje se lo saben de memoria. Es más, les voy a decir, ustedes me dicen que no se saben de memoria. Mateo 3, 17. Mateo 3, 17. Tal vez no recuerden la cita como tal, pero el pasaje sí se lo saben de memoria. Cuando lo tengan, díganme amén. Mateo 3, 17. ¿A poco no es un pasaje que te sabes de memoria? ¿Sí? Bien, se dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero que entiendas esto. Dios, hablando de Jesús, este es mi Hijo amado. Pero quiero que lo entiendas en la identidad. La gente le llamó rabino, ¿cierto o no? La gente le llamó profeta. La gente le llamó el Salvador. La gente le llamó hacedor de milagros. La gente le llamó maestro. Pero a ti te pregunto, ¿pero el Padre cómo lo llamó? Hijo. Hijo amado. Hijo amado. Y eso, mi hermano, Jesús lo tenía bien claro. Eso lo tenía clarísimo. Jesús no se creía un rabino, no se creía un profeta, no se creía un sanador. Jesús se creía y se sentía y se sabía Hijo amado. Hijo amado. ¿Sabes cuál es el problema del cristiano moderno? La repartición de ministerios. Ese es el problema. La repartición de ministerios. Porque ¿tú qué eres? ¿Apóstol? ¿Maestro? ¿Pastor? ¿Evangelista? Ejerzo una función, pero no soy eso, ¿no? Eso, correctamente. A ver, tú no estás en esta tierra. Entiende esto, para tener un título de apóstol, pastor. Es más, hasta yo me acuerdo que una congregación en la que íbamos, hasta cada dedo representaba un ministerio. Tú no estás aquí para descubrir eso, para descubrir qué ministerio tienes. Tú estás aquí para entender que eres hijo amado. ¿Quién eres en Cristo? Tu identidad tiene que ir ligada a Cristo, Jesús, siempre. ¿Tú crees que al Señor le interesa que seas apóstol? ¿O que te ve diferente que a un apóstol? ¿Que te ve diferente que a un pastor? ¿O tú crees que el Señor viene a ver si eres licenciado, abogado, maestro, doctor, arquitecto, ingeniero? ¿Crees que al Señor le interesa eso? No. Por supuesto que no. Hace mucho tiempo yo contaba una historia. Los que me conocen de hace mucho tiempo van a recordar esta historia. En esa historia, una mujer que había sido piadosa, que había sido buena esposa, que había sido buena madre, que había sido buena cristiana, murió y llegó al cielo. En el cielo se encontró con el Señor y el Señor le dijo: ¿quién eres? Y la mujer dijo: soy esposa de un hombre amoroso. Y el Señor le dijo: no te pregunté de quién eres esposa, te pregunté quién eres. Y la mujer dijo: soy una buena mujer que asistía a la iglesia todos los domingos. Y el Señor le dijo: no te pregunté qué es lo que hacías, te pregunté quién eres. Y la mujer dijo: soy madre de 6 hijos, una madre amorosa. No te pregunté de quién eras madre, te pregunté quién eres. Y la mujer no atinaba a responder.
Ojo, aunque llegó al cielo, no atinaba a responder quién era. Porque durante toda su vida, siendo cristiana, le enseñaron a buscar lo que hay aquí en la tierra, lo que vale aquí en la tierra, lo que significa algo aquí en la tierra. Pero nunca demostraron el reino que impacta aquí en la tierra, pero que es eterno en el cielo. Y a veces tenemos ese problema. La respuesta es muy sencilla. Si el Señor te pregunta quién eres, ¿qué tienes que responderle? Cristo. Soy tu hijo amado. Y eso lo entendió bien Juan. Por eso Juan decía, el discípulo amado. Y él se autonombraba el discípulo amado, el hijo amado, porque lo era. Porque él lo era. Pero hay gente que va a las iglesias, yo no soy nada, yo vengo a escuchar. Como yo no enseño, no soy nada. No. Oh, eres hijo amado. Independiente de tus asignaciones. Independientemente de que hagas lo que hagas, tú eres hijo amado. Y te voy a decir algo, eso es irrevocable. Ser hijo amado es irrevocable, porque no depende de ti, porque no dependió en lo absoluto de mí. Que yo sea hijo amado no dependió de mí, sino de Jesús, que murió en la cruz para hacernos coherederos junto con Él, para que podamos ser llamados hijos. Cuando tú entiendes tu identidad en el Señor, todo lo demás se va a derrumbar. Todo lo que te ha sido obstáculo se va a hacer a un lado. Mira, yo escuché gente diciendo, es que yo no crezco. Es que yo estoy estancado, no he crecido. ¿Cómo es crecer? ¿Qué es crecer? Es que el Señor no me habla, es que yo no encuentro en el Señor lo que estoy buscando. ¿Qué estás buscando en el Señor? ¿Qué más quieres si eres hijo amado? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más requieres si eres hijo amado? Yo sé que eso cuesta mucho trabajo entenderlo y creerlo. Es más, te voy a decir, muchos de los que están acá, o muchos de los que estamos acá, ni siquiera podemos tener idea de cómo va a ser el momento en el que seamos llamados por el Señor. Ni siquiera tenemos idea de cómo va a ser ese momento. Es más, a veces tratas de comprenderlo y te voy a decir algo, hasta dudas te entran. ¿Cómo? Es que ¿cómo va a ser eso? Es que ¿cómo voy a llegar ante el Señor? Y te voy a decir algo, ante el Señor vas a llegar como su hijo amado. Él va a recibirte como su hijo amado. Pero dentro de ser hijo, ve todo lo que significa ser hijo. Quiero que entiendas todo lo que significa ser hijo amado. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque no solo es entender que soy hijo, es entender cuál es mi actitud como hijo amado. ¿Qué es lo que soy siendo hijo amado? Porque acá todos entendemos, creo que todos entendemos que somos hijos amados. Creo que todos lo hemos entendido. Primera de Pedro. Primer libro de Pedro, 2:9. Primera carta de Pedro, estoy haciendo el libro. Sí. Sí, primera carta de Pedro, discúlpenme, P de erratas. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Vale? Fíjense. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable. A ver, ¿qué trae el paquete de ser hijo amado? ¿Qué trae el paquete de ser hijo amado? Que somos escogidos. Mi hermano, somos escogidos. Por favor, nunca de los nunca te sientas ni más ni menos que los demás. Nunca. Somos escogidos. Y el Señor no ve apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros. Él ve hijos escogidos, hijos amados, hijos a los que escogió antes de la fundación del mundo. Somos escogidos. Somos adquiridos por Dios. ¿A qué se refiere a que somos adquiridos por Dios? Que Él paga un precio por nosotros. Que hay un precio pagado por sus hijos amados. Y es un precio de sangre. ¿Sí entiendes lo que vales? Ajá, que somos valiosos. ¿Sí alcanzas a entender lo que vales? La misma vida de Cristo, eso es lo que vales. Por eso eres hijo amado, por el valor que tienes. No tienes un valor por un título nobiliario, no tienes un valor por un título eclesiástico. Tienes el valor porque vales la sangre del hijo amado. Por eso eres hijo amado. Y eso, cuando tú entiendas esa identidad, todo lo demás ya no te va a importar. ¿Cuántas personas sufren que porque estás gordita, que porque estás fea, que porque eres morena, que porque tu cabello no es lacio, que porque tu cabello es esto, que porque tienes esto, que porque tienes aquello, y no entiendes tu valor en Cristo Jesús? Tu identidad no es un cuerpo, una cara, una forma de ser. Tu identidad está en Cristo Jesús. Amén. Y cuando tú te miras a un espejo, a quien ves es al Hijo amado. Amén. Y eso tienes que entenderlo. Por eso no eres ni menos ni más que nadie. Ciertamente Dios nos hizo más guapos algunos. Pero de eso no tenemos culpa nosotros. Mi hermano, no importa cuál defecto es el que tengas, o lo que tú crees que es un defecto, porque Dios te hizo perfecto. En Él. Porque Dios nos hizo perfectos en Él, por Él y para Él. Pero mi hermano, no entendemos porque no comprendemos nuestra identidad en Cristo y seguimos buscando una identidad humana. El ser aceptados por los demás, el ser aceptados por las personas. ¿Sabes que alguien me dijo que no se podía predicar si no es con traje? ¿Tú crees que debe ser eso? O sea, ¿hará una diferencia un predicador en traje que un predicador así podongo como yo? Sí. Fashion, por favor. ¿Hará la diferencia? No. Claro que no, porque no tiene que ver con eso. Porque valemos la sangre de Cristo. Entonces cuando tú te miras al espejo y dices, ay, esto está mal, oh, esto mira que tengo acá, estás hablando de Cristo y no lo has entendido. Ojo, eso no quiere decir que te dejes. Si tienes que hacer ejercicio. Cuídate. Báñate. ¿Y por qué? Ponte perfume. Porque ese es el valor que tienes en Cristo. Cuídate, tienes que cuidarte por salud, no por vanidad. Pero entiende eso. Eres adquirido por Dios, pagó por ti. No estás de a gratis aquí, hubo un pago por ti. Esa es tu identidad en Cristo, eso eres en el Señor, un adquirido por Él. Y si Él pagó por tu vida, le perteneces a Él. Así es. Él es el Señor tuyo, Él es tu dueño. Pero no solo eso, fíjate eso que está bien interesante, porque somos llamados a anunciar sus virtudes.
Somos llamados a anunciar sus virtudes. Por eso dejen de estarse haciendo mensos y empiecen a anunciar sus virtudes. Empiecen a hablar del Señor. Y no necesariamente aquí en un púlpito, sino con todos los que te rodean. Habla del Señor. Eres llamado a anunciar sus virtudes. ¿De qué tengo? ¿Cuál es el chiste? Que sea hijo amado, que sea adquirido por Dios, si no anuncio sus virtudes. Yo no sé si has visto a veces, o no sé si todavía pasa, pero yo recuerdo que los niños pequeños discutían con otros niños pequeños por hablar de cuál tenía el mejor papá, quién tenía el mejor padre. Y es que mi padre hace esto, y es que el mío sabe hacer esto, y es que el mío sabe hacer lo otro, ¿no? Bueno, ahora ya es diferente porque ya dice, mi padre se fue por cigarros, ¿no? El mío también, pero regresó luego, y no, el mío no regresó nunca, ¿no? ¿Cómo hablarías tú de tu padre? Bien. Ojo, no estoy hablando de tu padre terrenal, estoy hablando de tu padre que te adquirió por precio de sangre. ¿Cuáles son las virtudes que dirías de él? Que es bueno, es amoroso, me cuida. Y eso tienes que ama. decirlo, pero tú no le puedes decir a una persona que Dios es bueno y tú eres un desgraciado. No le puedes decir a las personas que Dios es amoroso y tú no amas ni a los que están en tu casa. Porque anunciar las virtudes no es hablar las virtudes, es vivir las virtudes, mostrar las virtudes, expresarlo con tu vida. expresar las virtudes, sin importar el momento, la situación o las personas. Eso eres en Dios. ¿Y sabes qué? Dios te sacó de las tinieblas para llevarte a su luz admirable, y esa luz se llama Cristo. Tú le pertenecías a las tinieblas, le pertenecías al diablo, pero ya no. Ahora le perteneces a Dios. Si vas entendiendo lo bonito que es tener una identidad en el Señor. Sí. ¿Quién soy en Dios? Porque si entiendo quién es Dios, entonces por consiguiente tengo que entender quién soy yo en Dios. Pero espérate, no nomás eso. Vamos a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios, pues está atrás. Te vas a aventar como unas 50, 60 hojas atrás. Y es 2 de Corintios 5:17. Vamos a leer desde el 17. 5:17. 2 de Corintios 5:17. Cuando ya lo tengas, dime amén. Fíjate, ya dijimos, somos hijos amados, ¿sí o no? Somos escogidos, somos adquiridos, fuimos sacados de las tinieblas para llevar a su luz admirable, y somos los que anuncian el reino. Fíjate esto. De modo que si alguno está en Cristo, ¿por qué estamos en Cristo? Porque somos hijos amados. Y no podemos ser hijos amados si no estamos en Cristo. Porque en realidad el hijo amado es Él. Pero Él decidió compartir ese amor con nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Pum! Aquí es donde chocamos con la identidad. ¿Por qué chocamos aquí con la identidad? Mi hermano, fíjate esto, por favor. Somos criaturas nuevas. Cuando el Señor nos adquirió, cuando el Señor pagó el precio por nosotros, no nos tomó así como nos recibió, sino que al tomarnos así nos hizo criaturas nuevas. No le servíamos así como nos recibió, no le servíamos. Así no teníamos ningún valor. Tenía que sacarnos de la oscuridad para traernos a la luz. Y entonces en la luz, ¿qué crees? Nos hizo criaturas nuevas. Y tú tienes que entender tu identidad como criatura nueva. ¿Cómo sabemos que somos nuevos?
las cosas viejas ya se quedaron atrás. He aquí, todas son Hechas nuevas. Mi hermano, tú pierdes tu identidad en Cristo, no por culpa de Cristo, sino porque tú quieres vivir a Cristo siendo la misma criatura vieja y fea de antes. Y no se puede. Definitivamente no se puede. Todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo que tú fuiste, ya no debes conservar nada de eso que no te sirve. Eras malo, pero Dios te hizo bueno. Eras egoísta, pero Dios te hizo bondadoso. Eras feo, y aunque sigues feo, para Dios te ves bonito. ¿Sí entiendes lo que te estoy explicando, mi hermano? El Señor transformó todo lo que no le servía a Él y no te servía a ti, lo ha transformado en algo bueno, nuevo, agradable y perfecto. Él lo ha cambiado todo. Y eso es lo que nos mete en problemas con nuestra identidad. Porque queremos ser hijos amados, pero siendo los mismos con los que encontramos al Señor. Me siento vieja criatura. Mira, el Señor le dijo a Simón: Simón, ya no eres más Simón, ahora es Pedro. El Señor le dijo a Saulo: ya no te vas a llamar Saulo, ahora te vas a llamar Pablo. El nombre era lo de menos, mi hermano, no era un cambio de nombre, era un cambio de identidad. O sea, Pablo, el asesino, el que respiraba maldición, ahora se convertía en Saulo, el humilde, el que iba y predicaba, al que ahora le decía... En Pablo. Pablo, perdón. Ahora era Pablo al que maltrataban, al que le decían, al que lo insultaban, y él seguía, al que lo mordió la serpiente, ¿no? El que estuvo en los naufragios, al que encarcelaron. Y él de todos modos dejó al Saulo, lo dejó en el pasado, y todas las cosas fueron hechas nuevas. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué damos un choque con nuestra identidad? Porque no hemos entendido que todos son cosas hechas nuevas. En Cristo las cosas son hechas nuevas. Ya no podemos estar pensando en el pasado. Es que fulanito me lastimó. Es que sultanito, traigo algo contra él. Eso ya no, ya tienes que dejarlo atrás. Es que traigo traumas del pasado. Mi hermano, cuando tú me hablas de traumas del pasado y sigues viviendo en traumas del pasado, yo entiendo que no entiendes tu identidad en Cristo. No entiendes tu identidad en Cristo. Y tienes que dejar eso a un lado. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué mucha gente no sana con el psicólogo? Porque sigue hablando con el psicólogo de cosas pasadas que no puede soltar. Cuando tú tienes que entender que el Señor te dice: hey, esas cosas ya pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Y aquella persona que te lastimó, tú tienes que perdonarla, amarla y orar porque se encuentre con el Señor. Porque todo ha sido hecho nuevo. ¿Por qué los matrimonios, aún viniendo a la iglesia, siguen sin crecer como matrimonios, sin amarse como matrimonios? Porque siguen recordando cosas que pasaron hace 50,000 años. Y nomás pasa algo y se acuerdan de todo eso. Pero las cosas ya son hechas nuevas. Eso ya pasó. Ya debiste haberlo perdonado. Y empezar a vivir las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque tienes una nueva identidad. Y mira esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio? De la reconciliación. ¿Qué ministerio tienes, perdón? De la reconciliación. ¿Eres apóstol? ¿Eres profeta? ¿Eres evangelista? ¿Eres maestro? ¿Eres profeta? ¿Qué
ministerio te dio el Señor? La La reconciliación. reconciliación. La reconciliación. En nuestra identidad está el que hemos sido reconciliados con el Señor. Quiero que me entiendan esto. No estoy haciendo de menos estas funciones. Gracias ministeriales. Ajá. Yo no estoy haciendo de menos las gracias ministeriales, no siendo de menos, quiero que entiendan esto. Pero no nos levantemos el cuello con un ministerio cuando el ministerio es el de la reconciliación, que te da identidad. ¿Por qué me da identidad la reconciliación? Checa esto. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ojo, el Señor no toma en cuenta nuestros pecados porque somos hijos amados. Eso está bien bonito, pero mira lo que sigue. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ojo, no solo somos reconciliados, sino que somos reconciliadores. Deja de estar señalando al otro por sus pecados y muéstrale que el Señor puede reconciliarlo. Deja de hablar del pecado del otro y ora porque se encuentre con el reconciliador, porque nosotros fuimos reconciliados para ser reconciliadores y no acusadores, porque el que acusa es el diablo, pero nosotros somos reconciliadores. Así es, exactamente, Sergio. Él había perdido su identidad de hijo. Es más, decía, en la casa de mi padre, como en la casa de mi padre, su padre seguía ahí hasta que dice que volvió en sí. Es decir, recordó su identidad y volvió con su padre. ¿Y qué hizo el padre? Lo abrazó, lo besó, le dio el anillo, lo cubrió y todo, porque eso es lo que hace el padre: reconciliar. Reconciliar. ¿Qué hace la gente que no tiene identidad en Dios? Manda al infierno a todo mundo. A todo mundo quiere mandar al infierno, pero no entiende que es nuestra obligación reconciliar al otro. Ojo, 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 ojo. Con Dios. No le vamos a cubrir nosotros su pecado. Ojo, vamos a decirle: estás pecando. Pero ¿qué crees? Cristo te puede reconciliar. Cristo es el que perdona los pecados. Tampoco vamos a solapar. Tampoco vamos a... ¿cómo sabes que tenía sed? Tampoco vamos a solapar los pecados del otro. No los vamos a solapar. Pero sí, es nuestra obligación buscar reconciliación. Gracias, mi amor. ¿Qué pasa cuando a un pecador tú le dices que está pecando? Se molesta. Se ofende, se enoja. Pero ¿qué tal si en vez de hablarle del pecado, le hablas del que perdona los pecados? Ajá. Y lo Exacto. reconcilias. Sí. En lugar de recalcarle el pecado, háblale del que reconcilia con los pecados. Claro. Esa es tu identidad, eso es lo que eres. Eres un reconciliado llamado a reconciliar. Eso hace el hijo amado. Cuando Cristo vino acá, les digo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pues para que vean, tus pecados te son perdonados. Y aparte Estaba también levántate. reconciliando, pero aparte, levántate y anda. Esa es la reconciliación. ¿No me crees? Siguiente versículo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Con Dios. Somos embajadores. A ver, hijo amado. Es bien chido ser hijo amado. Es bien padre ser escogido, ser adquirido. Pero tampoco somos adquiridos nomás por ser adquiridos. Somos adquiridos para ser embajadores. Embajadores del reino. Y el reino reconcilia, no condena. No podemos estar condenando a la gente. Tenemos que reconciliarla con el Señor. Se habla de pecado, sí, porque hay pecado, sí. Es más,
Tú y yo hemos pecado, pero el Señor nos reconcilió. Y nuestra obligación es reconciliar. Efesios, adelantito, Efesios 2:10, por favor. Efesios 2:10. Cuando lo tengan me dices amén. Adelantito ahí nomás, ¿Efesios qué? Efesios 2:10. Gracias. Fíjate, hijo amado, por favor. Porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Mi hermano, entiende eso. Somos hechura de Dios. Tu identidad te tiene que quedar bien clara. Dios te hizo. No te hicieron tus padres en una noche romántica o en una noche ahí en la que ching. ¿Cómo así? Sí. No fue así. Te hizo el Señor. Tus padres ni se conocían, ni nacían, ni los padres de ellos, y el Señor ya te había creado. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cómo sé que un hijo de Dios entiende su identidad? Porque anda en las cosas buenas. Por eso sé que ha entendido su identidad. ¿Qué es hacer lo bueno? Ya lo habíamos hablado antes. Es hacer lo correcto en Dios. Lo que para Dios es correcto. Hace ratito lo decía mi hermano Henry, que cuando uno se aferra a algo y ese algo no se da y te sigues aferrando, seguramente va a salir mal. Seguramente va a salir mal. Porque no entendemos que tenemos que hacer lo correcto en Dios. Lo que para Dios es correcto. Como hijos amados, si tenemos la identidad de Dios, tenemos que hacer lo correcto. Ojo, aunque a veces lo correcto no sea lo que tú crees que es bueno. Porque a veces pasa así. Y a veces cuando yo me enojo con Julián es porque yo a veces le digo, no, eso no tiene que ser así. Y él siempre ha visto que cuando hace lo que yo le dije que no tiene que ser así, siempre resulta algo malo. Siempre pasa algo. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que siempre sale a la luz. Aunque él me lo quiera ocultar, siempre sale a la luz. Y siempre lo descubrimos, mi mamá y yo, siempre. Por una u otra razón. Porque no está en lo correcto. Chicos, ¿cómo sé que no es correcto? Porque lo oculto. Y si lo tienes que ocultar, entonces no es correcto. Si lo tienes que ocultar, no es correcto. Háblalo. A ver, ¿por qué yo como padre le digo a mis hijos, eso no está bien? Solo porque soy bien gacho. Solo porque quiero que no sean felices. Solo porque quiero hacerles la vida imposible. Solo porque quiero hacer el obstáculo. Es más, hasta la Biblia dice que hay que estorbarles a los hijos. No, pero no es por eso, mi hermano. Es porque ya vivimos un poco más. Porque ya entendemos un poco más lo que puede desencadenar no hacer las cosas de manera correcta. Y tenemos que hacer las cosas de manera correcta. Hace poco íbamos a sacar una cita para Emma en el ICEMIL y resulta que no estaba, que tenía problemas con su... En el sistema. Había un problema en el sistema y yo quería que me lo arreglaran y no podían, entonces le decía ahí a la de la clínica, es que mi hijo, le decía, es que yo no puedo arreglarlo. Pero ¿cómo? No, tienes que ir hasta atención a derechohabiente para que lo atiendan, ¿no? Y yo me enojaba y decía, ¿por qué no lo arreglan aquí? Y me estaba haciendo bien menso para ir, pero luego dije, no, ¿qué tal si pasa alguna urgencia o algo? Y yo no voy a tener esto porque, no más por mi, como dicen ahora
los chicos, ¿no? Por andar procrastinando. Procrastinando. La palabra de moda. Así es que fui, y vieras qué fácil fue. Nomás llegué, ya me dijeron, sí, a ver, denme sus datos, ahí está. Y yo llevaba todos los papeles posibles que me pudieran pedir. Me pidieron nomás 2 cosas, pero yo llevaba todo. Copias de todo. Pedir todo. Ya saben cómo es esto, ¿no? Que a veces te hacen bien cansado. Y ya, sin embargo, me dijeron, pero además tienes que venir a los 17 años, 9 meses, para que ya le des credencial de por vida. Porque él tiene derecho a tener seguro de por vida. Pero si yo me sigo haciendo eso, no haciendo lo correcto, y pasa algo, ¿a dónde voy a correr? Y todos nosotros sabemos que aunque el sistema de salud en México es tardado y es complicado, cuando se necesita para una operación o una urgencia, ahí están y te ayudan. Pero a veces lo dejamos pasar porque no queremos hacer las cosas correctas. Por eso, chicos, cuando nosotros como padres les decimos, yo creo que esto no es correcto, es por algo. No solamente es porque queramos que no haga las cosas, pero entiende eso. Somos hechura suya. Y como hechura suya tenemos que hacer lo que es correcto para Él. Lo que es correcto en Él. Y sabes que cuando tú haces lo que es correcto en Él, para Él y por Él, todo desencadena en que sea correcto para ti también. Esa es la realidad. ¿Sí vamos entendiendo la identidad, mi hermano? Cada quien está adquiriendo una identidad en Cristo Jesús. Créeme que cuando comprendas esto, cuando terminas de comprender eso, es más, apunta las citas, subráyalas ahí, llega a tu casa, estúdialas, porque a lo mejor yo te estoy queriendo lavar el cerebro. Así es que llega a tu casa, léelo, entiéndelo, comprende tu identidad en el Señor. Para concluir, Filipenses 3:13. Está ahí adelantito, van a ser unas 4, 5 hojas, a lo mucho 6 hojas. Filipenses 3, 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Cuando lo tengas, dime amén. Filipenses 3, 13 y 14. ¿Listo? Fíjense lo que dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome a lo que está adelante. Mi hermano, el Hijo amado nunca voltea hacia atrás. Siempre está extendiéndose hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Hijo amado con identidad prosigue a la meta, prosigue a la meta. Avanza, avanza, avanza. ¿Hacia dónde? Hacia el Señor. Buscando siempre al Señor. La meta es Cristo. Nuestra meta es alcanzar la altura de varón perfecto. Entendiendo esa identidad, vamos a avanzar hacia el frente siempre. Que no nos detengan las cosas que ya pasaron. Porque ya no podemos hacer nada por esas cosas. Ya nada puedes hacer por lo que está en el pasado. Ya fue. Sí fuimos lastimados, pero fuimos sanados en el Señor. ¿Te imaginas que tú te acercaras al Señor Jesús y Él se acordara que lo crucificaste? Entonces diría, no, ahí muérete, perro. Pero Él no se acuerda de eso. Él no mira lo que tú fuiste, sino mira lo que eres ahora en Él. Él ni siquiera mira lo que vas a hacer, Él mira lo que eres ahora. Porque tus ojos están puestos en la meta. Prosigue a la meta, mi amor. Prosigue a la meta. Fíjense cómo dice Pablo a los filipenses:
Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo tampoco lo he alcanzado ya, porque el día que lo alcance, me voy a ir con él. Pero proseguimos a la meta, avanzamos, no nos detenemos, no nos caemos. Mi hermano, prosigue a la meta. Te dejo con eso en tu corazón. Prosigue a la meta. Esfuérzate, lucha, trabaja, pero sobre todo adquiere la identidad del Hijo amado. Cuando Jesús salió de esas aguas mugrosas que eran el río Jordán, el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en el cual pongo toda mi complacencia. Y el Señor Jesús inicia su ministerio en esta tierra, inicia su misión en esta tierra, inicia su caminar en esta tierra con una identidad clara, con una identidad entendida, con una identidad manifestada, la del Hijo. ¿Sabes cómo vas a alcanzar todos los sueños de Dios? Entendiendo tu identidad en Cristo. Mi hermano, el Señor te llene de bendiciones. Que su gracia, su amor, su bondad, que estén siempre en ti, y que adquieras la identidad de hijo que debes de tener. Muchas gracias.